cristianismo, seguidores de Cristo, se diferencia de las otras religiones, porque la fe no halla su razón en cuánta posee el fiel. No es por cuánta fe tú tengas que tú serás justificado, sino en quién la tienes puesta, en el Señor Jesucristo. Los cristianos genuinos, los verdaderos cristianos, depositamos nuestra fe no en nosotros, sino en que el Dios, en quien hizo el sacrificio perfecto, que fue Jesucristo. ¡Aleluya! Somos salvos por los méritos de Cristo. Por eso es que el Evangelio es considerado una locura. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es el poder de Dios. Porque mi justicia no está en mí, sino en otro, que murió por mí. ¡Aleluya! Dice el apóstol Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, dice Gálatas 2:16. La dirección que adoptamos para nuestra fe se basa en Jesús. Por eso es que dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Aleluya. Y nos dice, nuestras buenas obras son la evidencia de que Cristo ya ha operado en nuestra vida, pero no significa nada para la justificación, como dijimos ahorita. Las obras no me salvan, las obras son producto de la fe. Porque ya Dios comenzó en mí la buena obra y la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¡Aleluya! Y dice, Dios justifica por medio de la fe en Cristo, puesto que fue su unigénito quien vivió acorde a la ley. Fue él el que vivió una vida perfecta y cumplió a cabalidad la ley. Santo. En forma perfecta, siguiendo la norma de su Padre, ser perfecto. Por lo tanto, Dios justifica no porque tengamos fe únicamente, sino mediante la fe en su Hijo Jesús. Romanos 3, 21 al 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. De hecho, somos justificados gratuitamente por su gracia. Como dijimos en una ocasión anterior, la gracia viene del griego charis, que significa favor inmerecido. Nosotros no merecíamos de esa gracia, pero Dios en su amor y su misericordia nos dio de esa gracia, entregando a su Hijo, como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Y dice así, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo vino a ser nuestro sacrificio, nuestro holocausto. Santo. La ira de Dios estaba sobre todos aquellos, todo el mundo, estaba sobre todos aquellos que estaban perdidos. Y Cristo se ofreció voluntariamente en Él sacrificarse por nuestros pecados. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Poderoso Dios.
alto de muchos pecados y envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Se recuerda que la ley demostraba los pecadores que somos. Bueno, Cristo nos vino a liberar de la maldición de la ley. Es decir, de la condenación que tenemos por no cumplir la norma de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Si nosotros somos descendientes de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, y serán padres de muchas naciones, Cristo Jesús vino a cumplir esa promesa. La bendición de Abraham, el ser justificado por la fe, llega hoy a nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Aleluya. La justificación, esto es muy importante, porque a veces se malinterpreta la doctrina de la gracia con que promueve el pecado, porque promueve que uno puede vivir como le da la gana. No es así. La justificación debe representar un cambio de vida. Una persona que es justificada por parte de Dios no puede vivir de la misma forma en que una persona injusta. La justificación viene de la mano del nuevo nacimiento, la regeneración por parte del Espíritu Santo, la nueva criatura, el cambio de vida y todas las doctrinas que nos hablan de la limpieza del pecado y la reforma del ser. Romanos 6 nos habla de eso. Pecaremos para que la gracia abunde. Dice, esto no significa que una vez que Dios justifica, somos perfectos. Abraham, luego de ser justificado, se acostó con su criada Agar para darle descendencia. Es indiscutible que el hombre, luego de su justificación, vuelva a pecar nuevamente. El tema es que la justificación pone el título del justo en el hombre y en la mujer, y por ende su conciencia de pecado, su vida, su temor a Dios, crece a cada instante. Porque le van a hacer el temor a Dios, que no puedo pecar. Porque Dios va a producir tanto el hacer como el querer. Como dice Filipenses 2:3. Y dice, y siente el deseo de cambiar. Sabe que nada de lo que haga, de lo que hace está bien. Venga en todo lo que hace. Lo esencial de la justificación es Cristo. Como decía el pastor luterano Juan Ferry en la catedral. Si estás en medio de la mar y quieres salvarte y divisas un salvavidas, aférrate a ese salvavidas. Nuestra vida constantemente está en pecado, todos pecamos. Si queremos salvarnos, tenemos que aferrarnos a Cristo. Aferrarnos a su cruz, a aquel quien nos justifica, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo exponía sobre este tema. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Aleluya. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice 1 Corintios 6, 9 al 11. Por lo tanto, un cambio de vida, una liberación
mortificación del pecado por parte de Dios es una evidencia de la justificación. Aleluya. Debemos recordar que Cristo afirmó que el buen árbol da frutos buenos, dice Mateo 5:17. ¿Qué pasa si pecamos? Dios nos otorga el perdón de pecados, que estemos limpios por medio de la sangre de Cristo. Nuestro temor a Dios, nuestro sentido de aborrecer el pecado debe ser constante. Si hoy me arrepiento, mañana me arrepentiré con más fuerza. Porque lo que Cristo un día comenzó en nuestras vidas debe acabar. Y morir. El que comenzó a nosotros la buena obra la perfeccionará. Cuando nosotros sentimos la necesidad de experimentar la justificación, el perdón de Cristo, que Dios continúe obrando en nuestras vidas, así como nuestro interés por la palabra de Dios, por escudriñarla, por profundizar en ella, para darnos un tiempo para conocer a Dios más y más, porque nosotros tenemos que conocer a Dios más y más, tiene que haber un deseo de conocer a Dios más y más. Si nosotros hemos sentido esa necesidad de Dios, y a la misma vez una humillación tan grande que se siente que Dios jamás nos permite, ahí es cuando nosotros estamos experimentando el Espíritu Santo, que no solo se revela como insisten en nuestras iglesias, sino en el reconocimiento de nuestro pecado. Aleluya. Recordemos que Cristo dijo lo siguiente, que el Espíritu Santo hará una labor importante. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Nosotros somos realmente malos. Nuestras obras nos dan cuenta de los pecadores que somos. Mas Cristo hizo la obra perfecta. Por medio de la fe en Él podemos ser realmente salvos, libres de pecados, que tanto nos hace ella. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice Romanos 1:17. Y nos dice, para terminar este pasaje, se encuentra en Tito 3, versículo 5 en adelante, dice, y Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que fuésemos justificados por su gracia y viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, 5 a 7. Indiscutiblemente, la palabra de Dios nos dice que somos justificados por la fe en Jesucristo y no por nuestras obras. Estamos viviendo y escuchando muchas cosas que están siendo distorsionadas, pero recordemos que tenemos que volver a las Escrituras y seamos como los nobles de Berea, que confirmaban por la Escritura lo que Pablo decía. No a todo lo que uno escucha le puede decir amén. Ten mucho cuidado. El Evangelio es el mensaje que tiene poder para salvación y solamente exalta a Cristo para la gloria de nuestro Dios. Ahí mi parte que se